buenos días, doctor. Buenos días. Sí, doctor. Comencemos, doctor. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Brigitte Camila Rivera Gómez, miembro del Círculo Académico Café Jurídico Derecho Sociedad, CAJDERS, quien les acompañará en esta nueva edición de los Diálogos Jurídicos. La Organización Mundial de Salud, OMS, ha señalado que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. En la actualidad, y aún más en nuestro contexto latinoamericano, existe un gran desconocimiento sobre estos temas, enlodados en perjuicio. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Sáenz Selemín, quien es Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con TFM bajo la supervisión del profesor Dr. Luis Greco. Estudios de profundización en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana en Georg August University, Göttingen, Alemania. Profesor de Responsabilidad Penal Médica en la Universidad del Rosario, Colombia. Miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericano de Ciencias Penales. Además de ello, laboró en la presidencia de la Corte Constitucional de Colombia y como abogado consultor en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor de posgrado en la Universidad del Rosario y Católica, Colombia. Honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre el tema enfoque de género y principio de legalidad. Al final de la disertación se le trasladará las preguntas o inquietudes que tenga. Para ello podrá ir escribiéndolas en la caja de comentarios de la presente transmisión. Sin más preámbulo, doy pase a nuestro presente. Adelante, doctor. Muchas gracias, Brigitte. Un cordial saludo para todos los presentes y, por supuesto, agradecer a Café Jurídico Derecho y Sociedad, que ha tenido la amabilidad de hacerme la invitación para participar de este evento y, por supuesto, abrir estos espacios de diálogo, un diálogo netamente académico, pero que va a servir para la sociedad en su conjunto. El título de mi intervención es en relación con el enfoque de género y el principio de legalidad. Se pareciera que qué relación podría tener esos dos conceptos. Y aquí precisamente este espacio es un espacio crítico, de pensamiento crítico, y lo que quiero con esta disertación es dejar algunas dudas, y más que dudas, también plantear algunas posiciones frente al enfoque de género y cómo este puede tener algún punto de contacto, digámoslo, desde el punto de vista con un sentido no tan rígido frente al principio de legalidad. En esa medida, Brigitte creo que ha dado el punto, ha dado una conceptualización sobre el género en relación con la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a hacer esta intervención, primero plantear conceptos, qué es el enfoque de género, y desde su punto de vista hablar sobre el principio de legalidad. Después de estas, tener claro la conceptualización de estos dos criterios, voy a hacer un punto de contacto desde un pensamiento crítico frente a estas dos categorías o instituciones desde el punto de vista jurídico. Y para ello, el concepto de género o el enfoque de género, yo de entrada quiero señalar que frente al género no voy a hacer ninguna disertación, porque pues, para ello sobre esto podemos pasar horas sobre el concepto de género desde el punto de vista de la filosofía o de la sociología. Vamos a enfrascar simplemente a un concepto, un enfoque de género desde el punto de vista jurídico. Y brevemente leeré en un apartado qué se entiende por enfoque de género, y teniendo en cuenta esa claridad conceptual, pasar en un segundo momento al principio de legalidad para hacer lo que les señalaba, puntos de contacto sobre esas dos categorías. Desde un pensamiento, por supuesto, desde una idea crítica de estas dos instituciones. Entonces, por enfoque de género, podemos señalar que es un método que permite apreciar y valorar la desigualdad de poder y la discriminación a la que se ha visto sometida la mujer históricamente en la sociedad, así como las personas en virtud del género asignado,
o asumido. De esta manera, dicha desigualdad y discriminación va provista de la violencia de género en dos segmentos. En un primer momento, frente a la mujer, y en un segundo segmento, en relación con las personas con diversidad sexual diferenciada. Y aquí quiero insistir, sin entrar en un debate o un entorno en relación con el concepto de género de la filosofía o la sociología, voy a entrar simplemente en esta oportunidad a realizar una aproximación sobre la violencia en contra de la mujer en estricto sentido. Entonces, ya señalamos que es el enfoque de género, es un método que desde el plano netamente jurídico sirve, es lo que dice este enfoque, sirve para poder valorar desde el punto de vista, quitando unos prejuicios de género, criterios de discriminación que se ha venido sometido la mujer de antaño. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación. Ahora vamos a pasar sobre el concepto de el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es una institución muy importante que tenemos que remontarnos, propiamente dicho, al siglo XVIII, siglo XIX, en este último momento. El principio de legalidad nace producto del gobierno, gobiernos absolutistas, pero también con alguna tendencia ilustrada, que ese gobierno absolutista ilustrado quiere generar mayor voluntad en la creación de las normas y quiere restarle fuerza al juez. En ese entendido, en un primer momento, este gobierno absolutista ilustrado permite que su voluntad sea más extendida para poder ganar el terreno al juez. Y es por eso se crea normas que tengan criterios más exactos. Obviamente esto va compaginado con ese pensamiento liberal de la época y, sin querer, va también acompañado de una limitación del Estado. Ahora bien, el principio de legalidad, bajo estas dos vertientes de ese pensamiento ilustrado, va generando, desde las codificaciones, va generando ese punto de contacto. Pues observamos precisamente cómo, desde el primer momento, el principio de legalidad codificadamente nace en la Constitución de algunos estados federados de América, como Maryland, en los Estados Unidos, y también, en un segundo momento, con el Código Penal austriaco de José II, en el cual para 1778 ya se estaba planteando este principio de legalidad. Previamente, en la Constitución de algunos Estados Federados Americanos, pues en 1776, con posterioridad, obviamente todos conocemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Francesa, y en un cuarto momento, normas, ya propiamente dicho el Código Penal, el derecho penal, el Código Penal bávaro, que fue construido por Feuerbach, quien introduce un principio de legalidad en ese Código Penal bávaro. Porque esto es muy importante, porque el principio de legalidad lo que nos entraña, lo que nos sirve, es buscar un límite al poder punitivo del Estado, es decir, las normas que no se encuentren establecidas, codificadas o no se encuentren escritas, no pueden ser objeto de aplicación para los ciudadanos. En un primer momento, Feuerbach planteaba una máxima que es nula pena sine lege, es decir, no hay pena sin ley, y este principio de nula pena sine lege viene después, con el pasar del tiempo, viene, digámoslo, alimentado por nulo crimen, nula pena sine lege escrita, cierta, estricta, donde efectivamente hay unos elementos nucleares para determinar cuándo se está protegiendo este principio de legalidad. Bajo ese entendido, el principio de legalidad es un elemento nuclear en los estados democráticos de derecho, porque sin una ley previa, cierta, escrita y estricta, no podrá ser objeto de punibilidad a alguna persona que haya presentado una conducta que posiblemente esté encuadrada en una norma penal. Entonces, obsérvese en un primer momento cómo yo voy a entablar un principio de legalidad, pero desde el punto de vista del derecho penal. Y este principio de legalidad es la base fundamental del principio de estricta tipicidad. La tipicidad tiene tres elementos fundamentales: un fundamento dogmático, en un segundo momento un fundamento sistemático, y en tercer criterio un fundamento político-criminal. Y es aquí, en este fundamento político-criminal de la tipicidad, es donde va el punto de contacto sobre el principio de legalidad. Es decir, desde el punto de vista político-criminal como fundamento de la tipicidad, este va anclado al principio de legalidad, dicho en otras palabras, que la tipicidad desde el punto de vista político-criminal tiene como anclaje que el ciudadano pueda comprender y saber
qué comportamientos están prohibidos y de esta manera puede generar en él una persuasión en la fundamentación de su comportamiento. Bajo ese orden de ideas, el principio de legalidad tiene tres ejes fundamentales. Un fundamento liberal, en un segundo momento un fundamento de atribución de poderes y en tercer criterio un fundamento de prevención. Bajo el primer momento, frente a un modelo liberal, efectivamente el principio de legalidad lo que quiere buscar es que ni el legislador, ni el gobernante de turno, ni el juez puedan aplicar la norma como les parezca, sino que tienen que tener unas reglas para poder hacer aplicación de esas normas, porque obviamente sin una reglamentación, una creación de normas, pues pueden ejercer sus funciones de manera injustas. Y desde el punto de vista ya de la división de poderes, pues efectivamente, quien crea las normas no va a ser efectivamente ni el gobierno, ni el gobierno de turno, digámoslo, el gobernante de turno, ni el juez. Simplemente el gobernante de turno lo que hace es con su poder ejecutivo, con esa división de poderes, ejecutar la decisión judicial que ha sido provista por el operador judicial. Es decir, simplemente el legislador crea las normas, el operador judicial aplica y el poder ejecutivo es quien la ejecuta. Observe que la división de poderes es un fundamento nuclear del principio de legalidad que sirve efectivamente para no generar esa exacerbada poder que puede tener el gobierno de turno como el juez. Y tercer criterio que es en relación con su fundamento jurídico penal. Y es que el principio de legalidad tiene una función de prevención general. Y para ello aquí llegamos nuevamente a Feuerbach con su teoría de la coacción psicológica. Feuerbach señala que efectivamente el principio de legalidad, como nulo crimen, nula pena, o más bien nula pena sine lege, permite efectivamente que los ciudadanos comprendan qué normas hay en el Código Penal y de esta manera evitar que cometan delitos. Es decir, hay un modelo de persuasión con el principio de legalidad y es lo que se conoce como la coacción psicológica, o la coacción psicológica ante el delincuente, la persona en sociedad, al ver que existe una norma que puede ser objeto de punibilidad, pues se abstiene de ella. Entonces tenemos tres elementos nucleares del principio de legalidad: una función netamente de liberalismo político, en segundo momento de división de poderes y en tercer criterio bajo la prevención. Entonces aquí tenemos ya, hemos hecho de manera muy breve, sin perder la rigurosidad, tenemos un criterio que es el enfoque de género como método para poder aplicar sin sesgos, sin prejuicios, sin actos discriminatorios, normas que puedan afectar a la mujer y obviamente a los que se asignan un género o un subgénero que fue asignado. Y en un segundo momento tenemos un principio de legalidad. Entonces, ya teniendo de manera muy breve, estos dos criterios, tendremos que hacer un punto de contacto aquí. Y esta es mi primer, digamos, toma de postura. Y lo primero que quiero decir es lo siguiente: identificar el principio de legalidad y ese principio de legalidad como fundamento de la tipicidad, de estricta tipicidad. Primer punto de contacto. Ahora bien, el derecho penal tiene una pretensión de ciencia y la ciencia del derecho penal tiene como objeto de estudio la norma jurídica, es decir, el derecho positivo. Este es el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal. Ciencia del derecho penal que, por supuesto, toma como criterio de la tipicidad el principio de legalidad. Primer punto. En un segundo momento, el enfoque o perspectiva, digámoslo, el enfoque de género, para no cambiar la terminología que de base tiene algunas diferencias. El enfoque de género. El enfoque de género busca precisamente como método hacer valoraciones sin prejuicio de género, es decir, identificando patrones históricos donde ha sido sometido, en este caso concreto, la mujer, producto de una historia de sumisión bajo ideas patriarcales. Esta es más o menos la categoría del enfoque de género. Ahora bien, si observamos aquí, el enfoque de género va hacia la causa, su fundamentación o su narrativa hacia la causa del delito. Es decir, ¿por qué los hombres se comportan conforme a una prohibición? Dicho en otras palabras, ¿por qué los hombres llevan su conducta a normas de prohibición? Es decir, la idea, la narrativa del enfoque de género va a la causa del delito. Por consiguiente, el objeto de estudio no es la ciencia jurídica penal, sino que el enfoque de género tiene como objeto de estudio la causa, por qué se cometen los delitos o de dónde viene el delito. En ese entendido, tenemos que, sin temor a plantearlo, que esa metodología
tenemos que anclar mucho más rigurosamente a plantearla desde el punto de vista de la criminología. La criminología tiene como método otra variante respecto de la ciencia del derecho penal. En ese punto, el enfoque de género como búsqueda de la respuesta frente a la causa del delito tiene como base otro método y parte de criterios de la sociología o de la propia psicología. Haciendo esta disección, quiero con esto resumir este último punto, y es que el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal tiene como base la norma jurídica. El concepto del enfoque de género tiene como narrativa una fundamentación a partir de criterios históricos, es decir, buscando la causa del delito o por qué se comete el delito, es decir, eso se tiene que cerrar bajo la criminología sin temor a plantear este postulado. En ese orden de ideas, obsérvese cómo el principio de legalidad, que tiene como fundamentación o es el fundamento de la tipicidad, es que tiene la esencia del derecho penal como ciencia y objeto de estudio, la norma penal, es distinto al enfoque o método al método en relación con el enfoque. En un primer momento quiero plantear esta diferencia para poder saber sobre qué estamos estudiando. Ahora pasaré a un segundo momento en cuanto digámoslo, plantear algunas dudas, algunas ideas, algunas críticas, y es señalar lo siguiente. Se viene de manera, digámoslo, en la jurisprudencia lo vemos, se ha entrado de manera exacerbada. Ve uno las decisiones judiciales, la jurisprudencia desde la Corte Interamericana del caso, Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Campo Algodonero versus México del año 2009, donde la Corte Interamericana ha exhortado a los Estados partes de la Convención a aplicar un enfoque diferenciado, un enfoque de género en las decisiones judiciales. Y esta primera decisión ha seguido de manera reiterada, rigurosa y sistemática, venido llamando la atención la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se le pide a los estados una aplicación de un enfoque diferencial de género. Obviamente que hay normas ya, convenciones internacionales y normas que piden a los estados la aplicación de este enfoque de género. Y los estados partes han venido aplicando, han tomado estas órdenes, o más bien estas recomendaciones, y han hecho lo suyo en relación con sus normas internas. Y aquí quiero señalar lo siguiente, sin entrar sin tanta vaguedad, y es lo siguiente. Considero que en la aplicación de una situación, o más bien de un supuesto de hecho, en algunas ocasiones, no sé, o creería que en todas, podríamos, sin limitarnos, aplicar la ciencia del derecho penal o los instrumentos de la ciencia del derecho penal por encima del enfoque. ¿Y por qué lo digo? Obsérvese cómo en Colombia, en el caso colombiano, pero podemos hacer, ustedes pueden presentar algunas dudas sobre decisiones de cortes diferentes. En el caso colombiano, pensemos en el delito de acceso carnal violento, el cual señala que acceda, aquí tengo la norma, brevemente la voy a leer porque para los que no son de Colombia. El acceso carnal violento dice lo siguiente: acceso carnal violento, el que realiza acceso carnal con otra persona mediante violencia. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente el tipo penal requiere unos elementos, el cual primero de ellos es, ¿sabes?, establecer el elemento normativo, que es el acceso carnal. Podemos señalar por acceso carnal, que también está tipificado, está claramente conceptualizado. El acceso carnal es la interrupción del acta viril por vía vaginal, oral o anal, o otro objeto, o otra parte del cuerpo del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Entonces, ese es el acceso carnal. Un segundo elemento tenemos es en relación con que se realice mediante violencia. Y efectivamente el concepto de violencia ha venido ya está taxativamente señalado en el Código Penal colombiano, pero además ha sido estudiado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, hasta la casación penal, donde ha dicho que la violencia puede ser de dos maneras: una violencia física, una violencia psicológica. Y en este punto hay que entender que efectivamente se establece cuando hay una violencia psicológica y cuando hay una violencia física, es decir, lo que se conoce como vis absoluta o vis compulsiva, y allí hay un desarrollo. Y la jurisprudencia del día de hoy ha empleado el enfoque de perspectiva de género porque considera que los operadores judiciales, al aplicar enfoque de perspectiva de género, vienen generando
perjuicios de género al establecer que se requiere que la víctima, el sujeto pasivo del acto, genere una resistencia o defensa, es decir, una resistencia, una precaución, una defensa. Dice la Corte que bajo una perspectiva de género no se compadece que el operador judicial venga aplicando o pida a la víctima una defensa, una precaución o una defensa alguna. Dice la Corte que bajo una perspectiva o enfoque de género podemos identificar que efectivamente no se requiere para la configuración de la tipicidad efectivamente ni la defensa ni la implicación del sujeto pasivo. Entonces, aquí lo que hay que entender es que efectivamente no hay que ir a ningún enfoque o perspectiva de género para saber que la conducta es típica. ¿Por qué? Porque el tipo penal del acceso carnal violento no exige como un elemento normativo el tipo que la persona la víctima tenga una precaución o haya generado una resistencia o presente defensa alguna en el acto propio del delito. Dicho en otras palabras, que simplemente con el estudio del tipo objetivo, en análisis dogmático del tipo objetivo, no se requiere un enfoque de género para determinar que la conducta es típica sin que se deba tener en cuenta la defensa, la precaución por parte de la víctima. En ese orden de ideas, considero que el enfoque de género, perspectiva de género, o más bien, el enfoque de género, si bien es un método para poder que el operador judicial se quite unos prejuicios históricamente señalados en relación con la mujer, creo que esto es insuficiente o no se requeriría. ¿Por qué? Porque ya el tipo objetivo no requiere, como elemento normativo del tipo, que la víctima oponga resistencia o tenga precaución. Entonces, es muy importante que señalar cómo el enfoque de género pareciera que sin saberlo, si nosotros sin pronto interiorizarlo, puede estar por encima del criterio de la tipicidad, identificando y entendiendo, como lo dije anteriormente, que el objeto de estudio de la ciencia penal, ¿qué es? El objeto de estudio es el tipo penal, es decir, la norma jurídica, mientras que el enfoque de perspectiva de género tiene como narrativa buscar la causa o por qué se comete el delito. Es decir, tiene un elemento, una metodología distinta al objeto de la ciencia del derecho penal. Pero si dejamos de pasada que analicemos los casos con enfoque de perspectiva de género, observen cómo la ciencia del derecho penal está por debajo de la criminología, es decir, para identificar por qué se cometió el delito. Entonces, yo aquí quiero hacer simplemente una crítica, o más bien una crítica constructiva, dejar planteado una aproximación de hasta dónde el principio de legalidad tendrá que ceder frente al enfoque de la perspectiva de género. Porque uno diría, no, es que entendemos que el enfoque de género es una metodología simplemente, no va a renunciar al principio de legalidad, pero si ustedes ven las decisiones judiciales, soterráneamente, pareciera que el enfoque de perspectiva como método de estudio en una decisión judicial está por encima del principio de legalidad. Dicho esto, quiero pasar a un tercer momento y es identificar cómo la ciencia del derecho penal, que tiene como objeto de estudio la norma jurídica, está por encima del enfoque de género. Y no lo digo yo, lo dice una decisión, quiero traer a colación una decisión muy importante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en un caso sucedido fallado en el año 2019. El caso es el siguiente. Un fiscal en una capital, en la capital del departamento del Quindío, se reunió con una usuaria, este fiscal, se reunió con una usuaria y la usuaria le pide al fiscal que por favor pregunte por su caso. Y ese fiscal le dice, mire, señora, todavía no sé nada de su caso. A los 15 minutos la persona sale y el fiscal la llama a esta usuaria y le dice, mire, tengo la notificación del caso suyo. ¿Dónde está? Esta usuaria dice, mire, yo estoy en el parque del municipio. Este fiscal se traslada hasta allá y le entrega la notificación a la usuaria y le dice este fiscal a ella, señora, quiero con usted tener relaciones sexuales, me gustaría tener con usted relaciones sexuales. Ella automáticamente, ante ese acto tan vil y tan injusto para ella, por supuesto, ella denuncia a este fiscal por acoso sexual. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente. Dice que si bien el comportamiento de este fiscal, para todas luces, es reprochable, desde el punto de vista jurídico penal, un elemento del tipo del acoso sexual es que haya una reiteración, es decir, una continuidad en el tiempo para poder hablar de acoso sexual. Entonces la Corte dice lo siguiente, porque se le exhorta, se le pide que la Corte, el procurador del caso, pide
que se aplique un enfoque de género, una violencia de género. La Corte dice, mire, aun cuando le ponga todo el enfoque de perspectiva de género, si el tipo penal o el comportamiento le falta un elemento normativo del tipo como es la continuidad, perdón, descriptivo del tipo como la continuidad o la permanencia en el tiempo, no hay delito. Dicho en otras palabras, que el principio de legalidad está por encima del método del enfoque. Quiero, si me permiten, voy a leer brevemente esta decisión de la Corte. Son 2 párrafos para que ustedes observen cómo la Corte hace este análisis. La sentencia, ustedes pueden verificarla, la sentencia es la radicación 50967 del 13 de marzo de 2019, la magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar. La Corte Suprema de Justicia Colombiana señala lo siguiente, dice la Corte. Ahora bien, en vista de la acotación del delegado del Ministerio Público en el sentido de que el hecho se podría calificar como un caso de violencia de género, debe decirse que la Sala no desconoce, como ya ha puntualizado en otras oportunidades, la importancia de aplicar el derecho a la igualdad e introducir un enfoque diferencial para disminuir situaciones de violencia frente a grupos de protegidos y débiles, a efectos de romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles de hombre, mujer, que en principio son roles de desigualdad. Sin embargo, dice la Corte, este propósito no puede ser sobrepuesto a una cuestión indiscutible relacionada con la aplicación del postulado de la estricta tipicidad, manifestación del núcleo esencial del principio de legalidad. Valga decir, la ausencia de tipicidad de la conducta en relación con el delito que fue objeto de la acusación no puede reemplazarse bajo el argumento de acudir a una visión de género como alternativa a interpretación de la situación que se da. Obsérvese cómo la jurisprudencia de la Corte Sala Penal de Colombia ha señalado que si falta un elemento del tipo, como el caso que acabo de señalar, no se puede condenar, aun cuando se le ponga todo el enfoque o perspectiva de género. Entonces, aquí hay que determinar lo que dije con antelación, y es que el operador judicial no debería, o más bien, debería hacer un análisis juicioso, un análisis dogmático, un análisis estructural sobre los elementos del tipo. Porque si este operador judicial identifica que efectivamente cuáles son los elementos del tipo y el tipo penal de acceso carnal violento no exige que la víctima oponga resistencia o exista, como dice la Corte, no exige este tipo penal de acceso carnal violento actos de resistencia a la víctima de precaución o defensa alguna. Entonces no tendríamos que ir a un análisis de enfoque de género para identificar que efectivamente no hace parte de los elementos del tipo esos 3 criterios y por consiguiente la conducta sería típica a todas luces porque esos 3 elementos, el operador judicial no puede crear reglas desde el punto de vista de la tipicidad para poder absolver o condenar a alguien. Si en la tipicidad no se exige precaución o defensa alguna por parte, o resistencia alguna por parte de la víctima, eso no puede ser objeto del legislador, del operador judicial. Entonces, con esto quiero señalar lo siguiente, para sintetizar y concluir, que estos debates o estos escenarios son más importantes en términos de diálogo, de discusión. Puedo concluir lo siguiente. Primero, el enfoque de género es un método para poder generar decisiones a partir de quitarnos prejuicios, identificar discriminaciones que han sido objeto de estudio las mujeres por criterios estructurales históricamente conocidos por todos. Segundo, el principio de legalidad viene como eje fundamental para garantizar que no se puede juzgar si no hay una norma preexistente que sea cierta, previa, estricta. Y segundo, identificar que el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal es la norma jurídica. La norma jurídica tiene como primer patrón identificar si la conducta es típica, es decir, respetar el principio de legalidad. Ese es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del enfoque de género? Identificar patrones, prejuicios, es decir, un enfoque a partir de por qué se comete el delito, para qué, por qué se comete el delito, cuál es la causa del delito, es decir, el método es distinto, es decir, tenemos que trasladarlo a la criminología. Y la criminología no tiene como objeto de estudio la norma jurídica. Y en un tercer nivel, las críticas, o más bien los planteamientos que acabo de señalar son los siguientes. Y es que en alguna medida no se requiere ir al enfoque de género para resolver un asunto. Simplemente que el operador judicial no crea reglas o elementos que en el tipo penal
no existen. Es decir, el propio Procurador ya tiene que respetar ese principio de legalidad y no crear, digamos, eh, crear obligaciones o crear cargas al sujeto pasivo del delito cuando estas no existen en el plano de la tipicidad. Y en un segundo momento, el principio de legalidad, el principio de legalidad está por encima del enfoque de género. Esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí quiero dejar planteada mi disertación. Doctor. Muchas gracias, doctor Sainz Elemi. Luego de haber escuchado atentamente su disertación, ¿va a contar algo más sobre el tema? No, creo que preferiría, si hay preguntas, poderlas responder y poder entrar en un diálogo. Obviamente que esto es un entorno donde podemos discutir con respeto y rigor. Mi disertación simplemente tiene un fundamento crítico. Este es el escenario precisamente. Sabemos los conceptos, sabemos lo que hoy en día se está planteando, pero precisamente es poder dejar algunas, digámoslo, provocaciones, provocar la discusión sobre esos criterios, este enfoque de género que pareciera que no puede ser objeto de discusión. Agradecemos al doctor Sainz Elemi por acompañarnos en esta actividad académica organizada por nuestro grupo de estudios y a todos quienes han sido parte de la misma. Doctor, ¿algunas palabras finales? Bueno, ante que no hay alguna pregunta, sí, efectivamente, creo que el atreverme a poder poner estos dos criterios identificar algunos problemas y más que problemas, identificar algunas situaciones que se pueden estar presentando al momento de tomar sin ninguna valoración o sin ninguna crítica postulados, pues permite dejar alguna duda en los que nos escuchan, en los que nos ven en este momento. Creo que aquí, por ejemplo, y esto quiero añadir un poco más, y esto ya se dio cuenta, por ejemplo, en el razonamiento probatorio del propio Jordi Ferrer Beltrán, profesor de la Universidad de Girona, en relación con el razonamiento probatorio, el cual ha identificado que el enfoque de género no aporta nada de especificidad al momento de hacer la valoración probatoria. Dicho en otras palabras, que ya la propia Escuela de Girona con Jordi Ferrer Beltrán ha identificado que no se requiere en la valoración probatoria ningún enfoque de género, simplemente hacer una valoración racional, porque el enfoque de género no aporta ninguna especificidad en esa valoración. Entonces, obsérvese cómo, si bien pareciera que son lugares comunes, hay que empezar a hacer esas críticas sin temor, efectivamente, también a la réplica. Aquí lo que quiero señalar es que, como penalista, identificar que la ciencia del derecho penal puede responder sobre algunas dudas o sobre algunas generación de criterios o postulados por parte de los operadores judiciales sin necesidad en aplicar el enfoque de género, porque simplemente el objeto de estudio y el método de cada uno son distintos. Dicho en otras palabras, el derecho penal tiene objeto en la norma jurídica y el enfoque de género va frente a la raíz del porqué del delito, es decir, su metodología es distinta y por eso considero que hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar estos criterios. Y bueno, ya para finalizar, agradecer el espacio, la oportunidad y bueno, muy prestos a cualquier invitación que se me haga futuro. Muchas gracias, estimado doctor. Esta fue una transmisión del Café Jurídico, Derecho Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Síganos en todas nuestras plataformas digitales como CAFDER Perú. Hasta la próxima.